soberanía no son los cañones, hoy soberanía son tus decisiones. Cuando la política no es un desecho, te cambia la vida, renacen derechos. Estamos haciendo Economía sin Corbata, estamos hablando de crisis mundial y nos vamos a meter ahora en cómo la Argentina fue aplicando medidas para mitigar los efectos de esa crisis. ¿Es así, Tomás? Exactamente. Bien. Entrevistamos al secretario de Finanzas de la Nación, del Ministerio de Economía, Pablo López, para entender estas medidas que viene desplegando el gobierno argentino desde 2008 para minimizar, mitigar, amortiguar el impacto de la crisis financiera internacional y el posible recrudecimiento que se está viendo ahora con la caída del comercio exterior y el posible salida de capitales de los países emergentes hacia el centro financiero del mundo. Entrevista a Pablo López, entonces vamos a verla. Pablo, hace 2 años que venimos escuchando que la crisis ya terminó. Y evidentemente no termina porque el estallido estructural en Grecia y en la eurozona demuestran que no es así. ¿Dónde estamos y por qué no termina la crisis? La verdad es que ya venimos de varios años de una situación en donde las economías, después del estallido que hubo en 2007-2008, las economías, sobre todo las economías desarrolladas, no terminan de recuperarse. Y de hecho, si uno mira lo que se discute hoy en economía, lo que se está discutiendo es si estamos en una etapa de estancamiento secular o estancamiento permanente. ¿Por qué? Porque hay una economía norteamericana que, si bien repunta, no termina de mostrar gran dinamismo. Europa que sigue bastante estancada y, sobre todo, si uno mira las disparidades dentro de Europa. Y yo creo que lo que hay que pensar ahí es dónde están las raíces, profundas de la crisis que estalló en 2007-2008 y que hoy, como decíamos recién, continúa en esa fase de crecimiento muy lento o incluso estancamiento. O sea, lo que vos decís es que en la medida que las raíces de la crisis no desaparezcan, no sean subsanadas, eso va a continuar. Absolutamente. ¿Cuáles son las raíces que ustedes ven? Yo creo que centralmente lo que uno tiene que mirar es, yendo un poco para atrás en el tiempo, sin extenderme demasiado, si uno piensa en la fase de crisis, de fuerte crisis previa, que fue la década de 70, digamos, ¿no? Cuando se inicia la nueva fase, si querés, de la economía mundial. A partir de ahí lo que hubo fue una gran ofensiva, digamos, sobre el trabajo, por decirlo de esa manera, que se expresó en la pérdida de poder y de participación en la riqueza de los salarios, un empeoramiento de la distribución del ingreso permanente, y eso genera una gran pregunta para el funcionamiento de cualquier economía. Si pierde participación en salarios y la distribución del ingreso empeora, que es ¿quién demanda? ¿Dónde está la demanda? ¿Cómo resuelve una economía en donde la distribución del ingreso empeora la cuestión de generar demanda para que haya consumo, para que haya ganancia para las empresas, para que haya producción? Y la verdad que en ese contexto, y dado la desregulación que hubo de los mercados financieros, el avance de las nuevas tecnologías, de los nuevos instrumentos financieros, lo que se generó fue un gran crecimiento del endeudamiento a nivel global, a nivel de los países, a nivel de las empresas, a nivel de los hogares. El famoso endeudamiento que cubría la desigualdad del ingreso. Exactamente. Y ese proceso, si uno mira los últimos 30 años, lo que ve es una sucesión de crisis que empezó en el 87 con la crisis de la bolsa en Estados Unidos, en el 95 con la crisis del tequila, se sucedieron ahí la crisis asiática, Rusia, Brasil, mismo la crisis .com, ¿no? Que se llamó en ese periodo también, Argentina en el 2001, y la gran fase esa o el gran momento de crisis de 2007-2008, que, como decíamos recién, no termina de resolverse. Y lo que uno ve, si uno analiza los números y las estadísticas desde 2007-2008, es que, muy al contrario de sortearse esa situación de empeoramiento de la distribución del ingreso, lo que uno ve es que al contrario, se siguen deteriorando los indicadores. Si uno mira si uno analiza algunos datos, lo que ve es que sigue acentuándose. Si la lógica esa que tiende a empeorar la distribución de ingresos, o sea, los planes de ajuste y demás, continúa, ¿cómo puede impactarnos en la región y en los países emergentes en general la continuidad de la crisis? Bueno, la verdad es que ya está impactando. Si uno mira el impacto que, al mantenerse baja la demanda agregada en el mundo, eso quiere decir que el comercio se deteriora y, por lo tanto, que hay impacto globalmente. Eso lo vemos desde 2009. Eso lo vemos desde 2009. Lo que se está viendo es un traslado, por decirlo así, de la situación de crisis a nivel mundial.
de 2009, 2008, 2009, la verdad es que los países emergentes que venían de una fase de muy alto crecimiento lograron salir muy airosos de esa situación de crisis y lograron retomar tasas de crecimiento alta en la región latinoamericana y en los países emergentes en general. Pero lo que uno está viendo a medida que también la forma en que se fue resolviendo esa situación de crisis en los países desarrollados, que fue a partir de paquetes monetarios muy agresivos, que generó mucha liquidez en el mundo. Inyectar dólares en la economía. Inyectar dólares en la economía y que también favoreció que se continúe con esa fase de gran endeudamiento. Eso permitió que el mundo empiece a recuperarse muy lentamente, como decíamos, que los países emergentes lograran, a partir de la fase anterior de gran crecimiento, lograr recuperar altas tasas de crecimiento, pero la verdad es que a medida que en Estados Unidos, por ejemplo, se empiezan a retirar esos paquetes de estímulo, o aunque sea se amaga, porque ni siquiera es que hace falta que se retiren los paquetes de estímulo, con que se amague o se anuncie que se va a retirar, ya hay un efecto de capitales que tratan de salir masivamente de países emergentes para ir hacia países desarrollados, lo que se llama el fuga hacia la calidad, digamos, ¿no? Flight to quality. Con lo cual, lo que se está viendo ya es un impacto que la nueva, digamos, forma, digamos, que tiene esto, a partir del año pasado, tiene que ver con la caída de los precios de las commodities, que se vio primero muy fuerte con la caída del petróleo y que se trasladó también hacia otras commodities, que es lo que caracteriza a los países en desarrollo, que es la exportación de ese tipo de productos. Bien, allí Pablo López explicando un poco cuál es la situación argentina frente a esta crisis. Los diferentes canales por los cuales nos puede seguir afectando la crisis y muy interesante también la idea de tener una raíz histórica, algo que hacemos acá en Economía sin Corbata, para poder tener un mejor diagnóstico, no para ignorar lo que pasa en la actualidad, los problemas que efectivamente tienen las economías emergentes o Argentina producto de la crisis, sino para hacer un mejor diagnóstico y saber cómo intervenir. Entonces, un contexto histórico ayuda muchísimo y eso es fundamental en economía. Y además, los actuales canales a través de los cuales nos impacta la crisis financiera internacional, caída en el precio de los commodities, fuga de capitales y también, digamos, la caída del comercio exterior producto de la menor demanda a quienes la exportamos. Bien, esta entrevista que le hiciste al secretario de Finanzas, ¿no? Digo, el secretario de Finanzas de la Nación tiene una segunda parte que vamos a ver. Países como Argentina tuvieron políticas específicas desplegadas para hacer frente a la crisis. ¿Cuáles fueron esas políticas y si todavía es posible sostenerlas? Porque empiezan a generar tensiones también. A diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos y en los países desarrollados, como mencionabas a Europa también, en donde el foco estuvo puesto en los estímulos monetarios, digamos, ¿no? Con un objetivo central que fue salvar al sistema financiero, ¿no? Inyectar grandes cantidades de liquidez y de fondos para salvar a los bancos, digamos, ¿no? A los grandes bancos. A diferencia de eso, lo que vimos en Argentina y lo que este gobierno vino impulsando desde el año 2008 fue agresivas políticas fiscales, digamos, para sostener la demanda agregada, digo, con un rol contracíclico muy fuerte. Las medidas que se fueron aplicando en un contexto mundial como el que acabamos de describir, en donde empieza a flaquear la demanda mundial, con medidas como la asignación universal por hijo, el fomento al crédito productivo, incentivar a los bancos a prestar a las actividades productivas, mismo desde el Estado, inducir y generar crédito para las actividades productivas, el Procrear mismo, desde el año 2012, un plan de vivienda también muy agresivo, que cumplen un rol de dos tipos. Por un lado, atacan situaciones estructurales, pero además tienen un rol contracíclico fuerte, porque lo que hacen es generar actividad, generar consumo. Tal vez vemos que el impacto que describías antes, monetario o de estampida de capitales de los países emergentes, no se va a dar en Argentina, porque Argentina no está involucrada en ese sistema internacional de la misma forma que países como Brasil, por ejemplo. Pero, ¿dónde puede venir el impacto? ¿Es el sector externo por donde viene el impacto? Sí, claramente el impacto sobre Argentina viene a través del comercio y ya se está viendo, se estuvo viendo en los últimos años también, porque obviamente todos sabemos que Argentina tiene una relación muy estrecha con Brasil y Brasil ha sufrido el impacto de la situación global a partir de su intercambio comercial con el mundo desarrollado, lo mismo que le impacta a Argentina también.
Con lo cual el impacto claramente viene a través del canal comercial, digamos, ¿no? Que eso es el componente, por decirlo así, de la demanda que se ve afectado. Y de esa manera es que este gobierno lo que busca hacer y siempre ha buscado es suplir, ahí donde hay una falencia en alguno de los componentes de la demanda agregada, suplirlo generando incentivos para el sector privado y a través mismo del Estado, ¿no? ¿Cómo juegan los fondos buitre con Argentina? ¿Aprovechan el escenario de crisis para meter más presión y más extorsión al gobierno argentino y al Estado argentino en la actual coyuntura? ¿O no cambia su posición? ¿Les da una más fuerza? ¿No les da más fuerza a la crisis? Sí, sin duda. La verdad es que les da más fuerza en su posicionamiento a nivel global. Le da más fuerza para hacer lo que vinieron haciendo, que la verdad es que no tuvo ningún resultado hasta ahora en cuanto a la posición de la Argentina, de este gobierno y de la economía argentina. Pero lo cierto es que a nivel global lo que se ve es que este tipo de fondos especulativos, que son verdaderamente buitres, van buscando los huecos que existen a partir de la furiosa desregulación que hubo en los mercados financieros y van encontrando huecos por donde meterse. Con lo cual este es un problema que, y creo que a esta altura es clarísimo, que no es un problema de la Argentina, sino que es un problema del sistema financiero global y que todo el mundo está dándose cuenta de este problema y está tratando de buscar soluciones a esta situación. ¿Y Argentina tiene las espaldas suficientes para bancar estos coletazos que vos describías, comerciales y financieros del resto de sus socios comerciales? Y la verdad es que Argentina lo que tiene y lo que ha mostrado claramente es un Estado y un gobierno decidido a intervenir, que creo que es lo que le ha faltado y lo que le está faltando a muchos países del mundo. Un gobierno que tiene muy claro esto que yo mencionaba, que es la necesidad de que el Estado tiene que estar presente allí donde haga falta. Y esa decisión que tiene el gobierno argentino está presente. Hemos hecho muchas políticas, como mencionábamos antes, durante los últimos años, que se están viendo, que cobran dinamismo. Se vio en el último año, se ve también en este año, por ejemplo, el Procrear, que es un plan de vivienda que obviamente tarda algún tiempo en generar resultados inmediatos, pero en cuanto empezó a generar resultados se vio inmediatamente cómo dinamiza al sector que es el al que le afecta directamente, que es el sector de la construcción, y con ello obviamente genera más trabajo, genera más salario, genera más consumo. Y creo que esos son los frutos que estamos viendo este año y que vamos a seguir viendo durante el resto del año. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos. Pablo López, entonces secretario de Finanzas de la Nación, explicándonos cómo la Argentina toma medidas y qué es lo que viene para adelante con la crisis mundial que, como bien le señalabas vos en la entrevista, no termina. Nos dicen que va a terminar y nunca termina. Seguimos haciendo Economía sin Corbata, nos vamos a ir al corte. Cuando volvemos, Sergio Winieski con un informe histórico sobre la crisis mundial. En minutos nada más, no te vayas. Basta ya de buitres, basta de cuentos. Los números cierran con la gente adentro. Tira esa corbata, tírala bien lejos. El mundo que viene